Siberia, en su despertar hacia el invierno, era un reino de silencio y blancura. En un pequeño y olvidado pueblo, enclavado entre bosques de abedules y llanuras congeladas, la vida latía a un ritmo lento y deliberado, dictado por la despiadada cadencia de la naturaleza. Las casas de madera, con sus chimeneas soltando un humo perezoso, parecían encogerse ante el frío cortante que anunciaba la llegada de prolongadas ventiscas. El paisaje, de una belleza austera y desoladora, transmitía una sensación de profundo aislamiento, como si el resto del mundo fuera solo un recuerdo lejano, una historia contada al calor del fuego. La comunidad subsistía de su resiliencia y de la frágil conexión que mantenía con la civilización, un vínculo que ahora estaba peligrosamente amenazado. En este escenario de supervivencia, la única arteria que conectaba el pueblo con el mundo exterior era una pista de aterrizaje rústica, más una cicatriz en la tierra que una estructura formal. Antes de que la increíble historia de esta niña te atrape por completo, quiero pedirte algo que es crucial. Estamos en una misión para alcanzar los 1000 suscriptores, y tu clic en el botón de suscribir es el aplauso que nos impulsa a encontrar y contar más historias de héroes anónimos como Sofía. Por favor, detente solo un segundo, suscríbete ahora mismo, y dime en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Quiero leer cada comentario para saber hasta dónde llega esta inspiración. Contamos contigo para lograr esta meta. En medio de esa tensión creciente se encontraban Sofía y su padre, Miguel. Sofía, una niña mexicana de 12 años, era un contraste vibrante y silencioso con el ambiente monocromático de Siberia. Sus ojos oscuros, grandes y expresivos, rara vez se encontraban con los de otras personas, prefiriendo trazar los contornos del mundo a su alrededor con una intensidad desconcertante. Se movía con una gracia contenida, casi como si tuviera miedo de perturbar el aire. En milloncientos, sus manos, siempre presente, estaba su cuaderno de notas, un santuario de papel donde su verdadero yo se manifestaba en líneas, diagramas y cálculos que nadie más lograba descifrar por completo. Miguel, un fotógrafo de naturaleza, era el guardián del universo de su hija. Él entendía que el autismo de Sofía no era una limitación, sino una lente única a través de la cual ella percibía la realidad. Mientras otros veían su silencio como distanciamiento, él veía una mente en febril trabajo, procesando el mundo a un nivel de detalle y profundidad que la mayoría de las personas jamás alcanzaría. La había llevado a Siberia en busca de la luz única del invierno para sus fotografías, pero ahora, observando cómo la preocupación se apoderaba del pueblo, solo se preocupaba por la seguridad y el bienestar de su hija, atrapada con él en aquel lugar remoto y cada vez más hostil. Sofía no necesitaba que el mundo la entendiera, solo quería la oportunidad de mostrar lo que era capaz de ver. Mientras observaba el avión averiado, una máquina compleja que hablaba un idioma que ella comprendía íntimamente, se preguntaba cómo transmitir esa visión a un mundo que no estaba preparado para escucharla. Su lucha silenciosa estaba a punto de convertirse en la única esperanza para toda una comunidad aislada por la nieve y la desesperación. El problema central que paralizaba al pueblo era el silencio del Antonov. Hacía días que la aeronave se negaba a despertar. Los intentos de arrancarlo solo resultaban en ahogos, chasquidos metálicos y finalmente un silencio frustrante que resonaba en el paisaje nevado. El avión estaba averiado y con él la esperanza de la comunidad. Los estantes del pequeño almacén comenzaban a vaciarse. Los medicamentos esenciales para los mayores se estaban acabando y la radio meteorológica traía noticias cada vez peores. Una ventisca de proporciones épicas se estaba formando, prometiendo aislar al pueblo durante semanas, quizás meses. La urgencia era
palpable, un nudo en la garganta de cada habitante. Para solucionar la crisis, un equipo de 7 mecánicos había sido llamado desde una ciudad vecina. Eran hombres experimentados, forjados por el rigor de Siberia, cuyas manos conocían cada tuerca y tornillo de los motores que operaban en aquellas condiciones extremas. Llegaron con la confianza de quienes ya han resuelto problemas peores, trayendo consigo cajas de herramientas pesadas y la promesa de una solución rápida. Sin embargo, los días pasaban y la confianza se transformaba en frustración. Con cada intento fallido, la atmósfera alrededor del avión se cargaba más, impregnada por el olor a combustible y el peso de la derrota inminente. El líder del equipo era Dmitri, un hombre de 60 años cuyo rostro parecía haber sido esculpido por el propio viento helado de la estepa. Era el mecánico jefe, un veterano escéptico y orgulloso, con una fe inquebrantable en su experiencia de 4 décadas. Para Dmitri, un problema mecánico era un enemigo a ser derrotado con fuerza, lógica y las herramientas adecuadas. No tenía paciencia para ambigüedades o teorías. Confiaba en lo que podía tocar y ver. Su frustración era evidente en sus gestos bruscos y en el tono áspero con el que se dirigía a sus hombres, una impaciencia que apenas ocultaba el miedo a fracasar públicamente. La presencia de Sofía y su padre cerca de la pista de aterrizaje era una fuente de irritación para Dmitri. Él solo veía a una niña extraña, siempre garabateando en su cuaderno, y a un padre extranjero que no entendía la gravedad de la situación. En su rígida y jerárquica visión del mundo, aquel no era lugar para niños o curiosos. La niña, con su mirada fija y silenciosa, parecía burlarse de su incompetencia, y él la ignoraba con un desdén deliberado, centrándose en sus diagnósticos que, uno a uno, resultaban inútiles. Él y su equipo ya habían desmontado y vuelto a montar la mitad del motor sin encontrar la falla. Mientras los hombres gritaban órdenes y golpeaban con martillos, Sofía observaba desde una distancia segura. Ella no veía el caos ni la frustración. Veía un sistema. Su mente, libre de las ataduras del pensamiento convencional, procesaba la escena de una manera diferente. Escuchaba la disonancia en el sonido del metal, notaba la vibración casi imperceptible en el chasis cuando intentaban el arranque. Sentía el sutil olor de un fluido que no debería estar allí. Para ella, el avión no estaba siendo terco. Estaba tratando de comunicar su dolor, pero nadie allí hablaba su idioma. En su cuaderno no dibujaba el avión como un todo, sino sus sistemas internos. Sus trazos eran firmes y precisos, creando diagramas de flujo de combustible, esquemas de cableado eléctrico y dibujos detallados de válvulas y pistones. Descomponía la complejidad de la máquina en sus componentes fundamentales, buscando la anomalía, el punto exacto donde la armonía mecánica se había roto. Miguel observaba su concentración absoluta, reconociendo el patrón que precedía a sus pequeñas genialidades en casa, cuando arreglaba el viejo reloj del abuelo o el motor de su coche con una intuición que rozaba lo sobrenatural. La tensión en el pueblo alcanzaba un punto crítico. Los ancianos se reunían en susurros preocupados, mirando al cielo cada vez más gris y al avión inerte. El fracaso de los expertos, de los hombres en quienes depositaron su última esperanza, era una traición silenciosa. El orgullo de Dmitri se había convertido en una barrera tan infranqueable como la propia falla mecánica. Se negaba a admitir que no sabía la respuesta, prefiriendo culpar al frío, a la edad del avión, a cualquier cosa que no fuera su propia limitación. Sofía, sintiendo el peso de la desesperación colectiva, miró a su padre y luego los dibujos de su cuaderno. En sus páginas creía haber encontrado la respuesta. No era una falla catastrófica, como los mecánicos presumían, sino algo pequeño, sutil y casi invisible.
una desalineación minúscula que engañaba todas las pruebas estándar. La solución estaba allí, en uno de sus diagramas, clara como el día. Pero, ¿cómo podría una niña silenciosa, una extranjera en una tierra de gigantes escépticos, hacer que su voz fuera escuchada? El escenario estaba montado. Por un lado, 7 hombres experimentados, atrapados en su propio orgullo y frustración, luchando contra un problema que no podían entender. Por el otro, una niña autista, armada solo con un cuaderno, un lápiz y una percepción extraordinaria del mundo. En medio, todo un pueblo rehén del tiempo y de una máquina silenciosa. La nieve comenzaba a caer más densa, y el primer acto de esta historia de colisión entre el prejuicio y la genialidad se acercaba a su inevitable y tenso desenlace. El aire frío parecía solidificarse en los pulmones a cada respiración. Miguel, sosteniendo la mano de Sofía, sintió la vacilación de su hija, un temblor casi imperceptible. Miró su rostro, sus ojos enfocados en los dibujos del cuaderno, y vio la certeza que allí residía. Era una certeza pura, lógica, desprovista de la arrogancia que contaminaba a los hombres que trabajaban en el avión. Tomando una respiración profunda, decidió que el miedo al ridículo era un lujo que ya no podían permitirse. La nieve caía con más fuerza, cada copo un recordatorio del tiempo que se agotaba. Era hora de intentarlo, de darle a la genialidad silenciosa de su hija la oportunidad de ser escuchada. Con Sofía a su lado, un paso detrás de él, como si usara a su padre de escudo, Miguel se acercó al grupo de mecánicos. El sonido de sus botas en la nieve compactada fue el único ruido que rompió la sinfonía de herramientas y maldiciones en ruso. Los 7 hombres dejaron lo que estaban haciendo y se giraron, sus rostros mostrando una mezcla de agotamiento y hostilidad. Dimitri, el jefe, se limpió las manos sucias de grasa en un trapo, entrecerrando los ojos al ver la aproximación de los 2 extranjeros. Su postura era la de un oso, defendiendo su territorio, y el aire se volvió aún más denso, con una animosidad no declarada. Miguel comenzó a hablar en un ruso vacilante que había aprendido en sus viajes. Explicó, con la mayor diplomacia que pudo reunir, que su hija sentía una gran pasión por la mecánica y que había observado su trabajo con gran interés. Mencionó que ella quizás tenía una idea, una perspectiva diferente, y gesticuló hacia el cuaderno que Sofía sostenía contra su pecho como una armadura. Intentó mantener la voz tranquila y respetuosa, sabiendo que estaba pisando un terreno minado por el orgullo herido de aquellos hombres. Su única esperanza era que la lógica y la desesperación pudieran abrir una pequeña fisura en la muralla de escepticismo de ellos. Sofía, sintiendo la mirada de todos sobre ella, dio un tímido paso al frente. Con manos temblorosas, abrió el cuaderno en la página exacta, donde un complejo diagrama mostraba una sección específica del sistema de combustible. No dijo una palabra. Simplemente levantó el cuaderno en dirección a Dimitri, su dedo apuntando a una pequeña válvula circulada en rojo. Fue un acto de inmensa valentía, un intento de cruzar el abismo que la separaba de su mundo usando el único lenguaje que dominaba por completo. Sus ojos estaban fijos en el papel, incapaces de enfrentar el rostro del hombre que tenía el poder de aceptar o destruir su contribución. La reacción de Dimitri fue rápida y brutal. Ni siquiera miró el dibujo. Lanzó una mirada de puro desdén a la niña, luego a Miguel, y soltó una risa corta y amarga que cortó el aire como un látigo. En un ruso áspero y fuerte, para que todos sus hombres escucharan y compartieran su burla, dijo las palabras que sellarían su desprecio. «Cuida de tu hija y deja el trabajo para los hombres», gruñó, dándoles la espalda y gesticulando para que su equipo volviera al trabajo inútil. El gesto fue un muro, un despido final que resonó más fuerte que cualquier palabra. El impacto de aquellas palabras fue físico.
Sofía se encogió, atrayendo el cuaderno hacia sí como si se hubiera quemado. Sus hombros cayeron y retrocedió detrás de su padre, con el rostro oculto. La vulnerabilidad que tanto se esforzaba por enmascarar ahora expuesta al frío cortante. Miguel sintió una oleada de furia recorrer su cuerpo. Quería gritar, defender el honor de su hija, pero al mirar el rostro de Dimitri, vio a un hombre tan ciego por el orgullo que cualquier argumento sería inútil. Simplemente la rodeó con un brazo protector y se la llevó, siendo el silencio de su retirada la única respuesta posible a aquella humillación pública. De vuelta en la pequeña cabaña que les habían cedido, Sofía se sentó en silencio durante un largo rato, con el cuaderno cerrado en su regazo. La herida del rechazo era profunda, no porque buscara aprobación, sino porque la lógica de su solución había sido descartada sin siquiera un análisis. Era la irracionalidad del prejuicio lo que la hería. Sin embargo, bajo el dolor, los engranajes de su mente no dejaron de girar. El problema del avión todavía existía, la ventisca todavía se acercaba. La emoción del rechazo era una variable, pero la ecuación que necesitaba resolver seguía siendo la misma. Su determinación comenzó a reavivarse, una pequeña llama en la oscuridad de sus sentimientos. Miguel observaba a su hija, con el corazón roto por su dolor, pero también maravillado por su resiliencia. Sabía que no podía librar las batallas de ella, pero podía ser su puerto seguro. Le preparó un té caliente y se sentó a su lado, sin decir nada, ofreciéndole solo la reconfortante presencia que ella necesitaba. Comprendió que Sofía no sería derrotada por un hombre ignorante. Su motivación no provenía del deseo de demostrar que Dimitri estaba equivocado, sino de la necesidad intrínseca de restaurar el orden, de arreglar lo que estaba roto, de hacer que el sistema funcionara como debía. El viaje de Sofía es un poderoso recordatorio de que los mayores obstáculos a menudo no son técnicos, sino humanos. Cada palabra de duda que escuchaba no la disminuía, al contrario, la fortalecía, pues sabía que el verdadero desafío no era arreglar un motor, sino demostrarse a sí misma que su voz, aunque silenciosa, tenía el poder de cambiar el curso de los acontecimientos. Si alguna vez te has sentido subestimado, si alguna vez has tenido que luchar para que tu perspectiva fuera vista, entonces entiendes la lucha de Sofía. Apoya a nuestra comunidad y ayuda a compartir más historias como esta. Tu suscripción es el combustible que nos mantiene en el aire. Al día siguiente, Sofía cambió su táctica. Ya no se acercaría a los hombres. En cambio, se convertiría en una sombra, una observadora aún más atenta. Envuelva en su pesado abrigo, sentada en un cajón de madera a una distancia segura, pasó horas observando. Cerraba los ojos para agudizar el oído, filtrando los ruidos aleatorios y centrándose solo en los sonidos del motor durante los breves y fallidos intentos de arranque. Fue entonces cuando aisló el sonido, una vibración sutil, un zumbido de alta frecuencia que duraba un microsegundo más de lo debido, proveniente del lado izquierdo del fuselaje. Era un detalle que el oído no entrenado, o quizás el oído acostumbrado al ruido, simplemente ignoraría. Su atención se centró entonces en el olfato. El olor a combustible y aceite quemado era constante, pero por debajo de él había otro aroma, casi imperceptible, un olor químico, ligeramente dulzón, que había olido antes en un taller de barcos antiguos con su padre. Era el olor de un fluido hidráulico específico, un tipo que, según sus instintos, no debería estar presente entre los vapores del motor de pistón. Anotó en su cuaderno: olor a fluido incompatible cerca de la línea de combustible. Cada pequeño dato era una pieza más del rompecabezas, confirmando la teoría que Dimitri había ridiculizado. Su investigación silenciosa continuó. Notaba cómo se comportaba el avión, la forma en que la
estructura temblaba de manera desigual. La manera en que el humo que salía del escape era un poco más oscuro de lo que debería ser. Eran pistas minúsculas, el lenguaje corporal de la máquina. Los mecánicos, enfocados en grandes componentes y fallas catastróficas, buscaban un elefante en la habitación, mientras que Sofía, con su aguda percepción, buscaba la hormiga que estaba causando todo el colapso. Sabía que la verdad estaba en los detalles, en las pequeñas desviaciones de la norma que todos los demás ignoraban. Su búsqueda de más información la llevó a un antiguo hangar de almacenamiento, una estructura crujiente y olvidada al borde de la pista. El lugar estaba lleno de piezas viejas, herramientas oxidadas y el olor a polvo y tiempo. Mientras su padre fotografiaba la luz melancólica que entraba por las rendijas de las tablas, Sofía exploraba. En un rincón, debajo de una lona polvorienta, encontró un baúl de metal. Con la ayuda de Miguel, lo abrió y sus ojos se abrieron de par en par. Adentro, amarillento y manchado de grasa, estaba el manual técnico original del Antonov An-2. Para cualquier otra persona, sería un libro intimidante, lleno de jerga técnica en ruso y diagramas impenetrables. Para Sofía, era la piedra de Rosetta. Lo tomó con un cuidado reverente, sintiendo el peso del conocimiento en sus manos. Las páginas, aunque frágiles, contenían los secretos de la máquina, los pensamientos de sus creadores impresos en tinta. No necesitaba leer el cirílico con fluidez. El lenguaje de los esquemas, de las flechas de flujo y de las especificaciones numéricas era universal para ella. Era la pieza que faltaba, la confirmación oficial para su teoría intuitiva. Esa noche, la luz de un candil de aceite parpadeaba en la pequeña cabaña. Miguel observaba fascinado mientras Sofía se inclinaba sobre el manual. Sus dedos trazaban las líneas de los diagramas, sus ojos moviéndose rápidamente de una sección a otra. Comparaba los esquemas del manual con los dibujos que había hecho de sus propias observaciones, encontrando la discrepancia. Su concentración era tan intensa que el mundo exterior, la ventisca que aullaba afuera, parecía dejar de existir. Estaba en su elemento, en un diálogo silencioso con los ingenieros que diseñaron aquel avión décadas atrás. Y entonces lo encontró. En una página que detallaba el sistema de inyección de combustible, señaló una pequeña pieza, la válvula de alineación de flujo. Según el manual, esa válvula requería una calibración específica, un ajuste de micrómetros que podría perderse fácilmente durante mantenimientos rutinarios si el mecánico no estaba usando la herramienta exacta. Una desalineación mínima no causaría una falla total, sino un flujo de combustible incorrecto, lo que explicaría la vibración, el olor del fluido siendo succionado de un depósito cercano y la pérdida de potencia. Era una falla sutil, elegante en su simplicidad y devastadora en sus consecuencias. La certeza ahora era absoluta. El problema no era una pieza rota, sino un ajuste imperfecto. La frustración de los mecánicos era comprensible. Buscaban una fractura y solo encontraban integridad. Usaban martillos para un problema que requería la delicadeza de un relojero. Sofía sabía que la respuesta estaba allí, pero la humillación de la mañana anterior todavía estaba fresca. Mostrarle a Dimitri la página de un manual no sería suficiente. Necesitaba una prueba irrefutable, algo que sus ojos no pudieran negar. Necesitaba traducir su teoría en una demostración física. La idea surgió en su mente, clara y completa. No necesitaba el avión para demostrar su punto. Podía recrear el problema a una escala menor. Recordó haber visto un viejo tractor de la era soviética, medio enterrado en la nieve detrás del hangar. Una carcasa oxidada, abandonada durante años, pero que contenía las piezas que necesitaba. Su mente ya estaba trabajando, visualizando cómo podría usar un pequeño tubo del tractor, un engranaje, un trozo de alambre y una lata
vacía, para construir un modelo funcional de la válvula y del sistema de flujo. A la mañana siguiente, con Miguel a su lado para ayudarla con las piezas más pesadas y oxidadas, Sofía comenzó su misión de rescate. El frío era intenso, y sus dedos apenas podían sujetar las herramientas, pero su determinación la abrigaba. Trabajaba con una precisión enfocada, extrayendo las piezas que necesitaba del tractor abandonado. Para los pocos habitantes que la vieron, era solo una niña jugando en la chatarra. Nadie podría imaginar que estaba, en realidad, construyendo la llave para la supervivencia de todos ellos. De vuelta al calor relativo del hangar, comenzó a montar su dispositivo. Usó un trozo de manguera para simular la línea de combustible. Una pequeña válvula que encontró en el panel del tractor, aunque diferente, podía modificarse para imitar la del avión. Con un trozo de alambre y los alicates de su padre, la ajustó para que quedara deliberadamente desalineada en la misma proporción que sospechaba que estaba la válvula del LAN 2. Era un trabajo delicado, que requería una profunda comprensión de la mecánica y una destreza sorprendente. El dispositivo era una maravilla de ingenio e improvisación. En una pequeña tabla de madera, montó su sistema. Usaría agua coloreada con un poco de óxido para simular el combustible. El líquido entraría por la manguera y pasaría por la válvula desalineada. Su teoría predecía que debido a la desalineación, parte del flujo se desviaría hacia un segundo tubo, que representaba la contaminación que había detectado por el olor. Sería una prueba visual, simple e innegable, de la falla que los 7 mecánicos no pudieron encontrar. Miguel observaba, atónito, la habilidad de su hija para traducir un concepto abstracto en un objeto físico y funcional era algo que ya había visto antes, pero nunca a una escala tan crítica. Él no entendía completamente la mecánica, pero entendía el lenguaje de la creación. Veía la pasión, la inteligencia y la gracia con la que trabajaba, y su corazón se llenaba de un orgullo inmenso. Era testigo de algo extraordinario, un talento puro manifestándose de la forma más inesperada. Mientras tanto, la frustración de Dimitri y su equipo alcanzaba su punto álgido. Habían intentado una vez más arrancar el motor, y el fallo fue aún más ruidoso. La discusión entre ellos era acalorada, con acusaciones y excusas intercambiándose en medio del viento aullante. Estaban al límite, atrapados entre la inminencia de la ventisca y la vergüenza de su fracaso. La arrogancia inicial se había transformado en una desesperación sombría, y estaban ciegos a cualquier solución que no viniera de sus propias manos. Sofía, ajena al drama de los hombres, hacía los ajustes finales en su dispositivo. Probó el flujo de agua varias veces, ajustando la desalineación con la punta de un destornillador hasta que el resultado correspondía exactamente a su hipótesis. El desvío del líquido era sutil, pero claro, el modelo funcionaba. Era su voz, transformada en un experimento científico. Era la prueba que presentaría, no como una petición, sino como un hecho. Miró su pequeña creación. Era un objeto humilde, hecho de chatarra e ingenio. Sin embargo, contenía una verdad que valía más que toda la experiencia y el orgullo de los 7 mecánicos. Con el dispositivo en sus manos, sintió que una calma la invadía. El miedo a la interacción social todavía estaba allí, pero ahora era superado por la certeza de su análisis. No necesitaría muchas palabras. La máquina hablaría por ella. La tensión seguía creciendo fuera del hangar. El cielo estaba cada vez más oscuro y los primeros vientos fuertes de la ventisca comenzaban a azotar el pueblo. La gente se recogía en sus casas, los rostros ansiosos presionados contra las ventanas. La esperanza prácticamente había desaparecido, dejando atrás un sentimiento de resignación sombría. El destino del pueblo parecía sellado, dependiente de un avión que no volaría y de hombres que no podían arreglarlo.
El conflicto ya no era solo sobre un motor averiado, se había convertido en una batalla de perspectivas. Por un lado, la fuerza bruta de la experiencia convencional que se estrellaba repetidamente contra un muro de frustración. Por el otro, la quietud de la observación profunda, la genialidad de la percepción que veía las grietas en la pared que todos los demás ignoraban. El escenario estaba preparado para la colisión final, donde la verdad tendría que revelarse. Sofía tomó su dispositivo con cuidado. Miguel le puso la mano en el hombro, un gesto de apoyo silencioso. ¿Estás lista?, preguntó suavemente. Sofía no respondió con palabras, solo asintió, con los ojos fijos en la pequeña máquina en sus manos. Su expresión no era de triunfo, sino de una seriedad profunda. Estaba a punto de desafiar el orden establecido, no con palabras, sino con el irrefutable lenguaje de la física. El giro de la historia estaba a punto de comenzar. La ventisca llegó no como una visitante, sino como una conquistadora. El cielo, antes gris, se convirtió en un torbellino de blanco, y el viento comenzó a aullar con una furia salvaje, arrancando nieve suelta del suelo y lanzándola contra las cabañas. La visibilidad se redujo a pocos metros, transformando el mundo familiar en un paisaje alienígena y amenazador. Por la radio llegó la confirmación final de los meteorólogos. Aquel era el frente de la tormenta que los mantendría aislados durante semanas. La puerta al mundo exterior se estaba cerrando rápidamente, y el pánico, antes una corriente subterránea, emergió como una ola de desesperación visible en el rostro de cada habitante. En un último y desesperado esfuerzo, Dimitri gritó una orden al piloto. El sonido del encendido intentó, una vez más, perforar el ruido de la tormenta. El motor del Antonov se ahogó. Protestó con un chirrido metálico agonizante y, finalmente, enmudeció. Fue un silencio definitivo, más pesado y profundo que todos los anteriores. Benditos. Ese silencio, toda la esperanza del pueblo murió. El sonido del viento aullante era ahora la única respuesta. El tiempo se había acabado. La batalla estaba perdida. La derrota era absoluta e incuestionable. Fue entonces cuando algo en Dimitri se rompió. El orgullo, la terquedad, la fe en su propia experiencia, todo se desintegró de una sola vez. Con un grito de pura frustración que fue casi engullido por el viento, levantó la pesada llave inglesa que sostenía y la arrojó con todas sus fuerzas a la nieve. La herramienta, símbolo de su profesión y de su fracaso, desapareció en el manto blanco con un golpe sordo. «¡Se acabó!», gritó en ruso, con la voz entrecortada por la humillación. «No hay nada más que hacer. Estamos atrapados». Se alejó del avión, un capitán abandonando su barco que se hunde. La desesperación se apoderó de la pequeña multitud de habitantes y mecánicos reunida cerca de la pista. Los otros 6 hombres bajaron sus herramientas lentamente. El gesto final de rendición. Hechizo. Desánimo era una enfermedad contagiosa, esparciéndose rápidamente. Fue en ese exacto momento de derrota total, cuando el vacío de la esperanza parecía succionar todo el aire, que Miguel dio un paso al frente. Su vacilación había desaparecido, reemplazada por una determinación feroz, la de un padre que no permitiría que la genialidad de su hija fuera enterrada por la ignorancia ajena. «Esperen», dijo, su voz firme y clara, cortando el lamento del viento. Todas las miradas se volvieron hacia él y hacia la pequeña figura de Sofía a su lado. Miguel levantó el dispositivo que su hija había construido. El objeto, hecho de chatarra, parecía insignificante en comparación con la maquinaria pesada de alrededor, pero él lo sostenía como si fuera un artefacto de inmenso valor. «Mi nombre es Miguel y esta es mi hija, Sofía. Ella no cree que el motor esté roto, cree que solo está desalineado y ha construido esto para demostrarlo». Dimitri se giró con el rostro como una máscara de incredulidad e ira.
«¿Todavía sigues con esa locura? ¿No ves que hemos terminado?», escupió. Pero antes de que pudiera continuar, uno de los ancianos del pueblo, un hombre llamado Iván, se acercó. «Dimitri», dijo, con voz tranquila pero llena de autoridad, «tú y tus hombres lo habéis intentado durante días. Habéis fracasado. ¿Qué perdemos por escuchar una nueva idea, aunque venga de una niña?». La intervención del anciano cambió la dinámica. Dimitri estaba ahora bajo el escrutinio no solo de un extranjero, sino de su propia comunidad. Presionado, Dimitri hizo un gesto de fastidio. «Pues bien, muéstrame tu magia», se burló. Miguel se arrodilló en la nieve, colocando el dispositivo en el suelo. Con Sofía señalando silenciosamente cada paso, vertió el agua coloreada en la entrada del sistema. El líquido fluyó por la manguera y llegó a la válvula que Sofía había modificado. Bajo las miradas atentas de los 7 mecánicos, la demostración tuvo lugar. La mayor parte del agua siguió su curso, pero un hilo fino, aunque constante, se desvió hacia el segundo tubo, exactamente como predecía su teoría. El silencio que siguió fue diferente. No era el silencio de la desesperación, sino el de la cognición. Los otros 6 mecánicos se acercaron, agachándose para ver el pequeño dispositivo. Murmuraban entre ellos, señalando el flujo desviado. Ellos, mejor que nadie, entendían las implicaciones de aquella simple demostración. Uno de ellos miró a Sofía con una expresión de asombro absoluto. Aquel pequeño modelo lo explicaba todo. La vibración, la pérdida de potencia, el olor extraño. La prueba era irrefutable, y su simplicidad era la mayor prueba de su genialidad. Dimitri se quedó paralizado, mirando el dispositivo, luego a la niña callada, y finalmente al avión. Su mundo, construido sobre los cimientos sólidos de su experiencia, se estaba desmoronando. Todo lo que sabía, todo en lo que creía, había sido desafiado y superado por una niña silenciosa y su juguete de chatarra. La humillación y la admiración libraban una batalla furiosa en su rostro. Sin más opciones, con los ojos de toda la comunidad sobre él, finalmente cedió. Con un gesto reacio de su cabeza, un asentimiento casi imperceptible, dio permiso. Sofía entendió el gesto. Le entregó el cuaderno a su padre y comenzó a caminar hacia el Antonov. Cada paso en la nieve blanda era pesado, pero su determinación era ligera. No caminaba para demostrar que Dimitri estaba equivocado, ni para buscar la aprobación de los demás. No necesitaba aplausos ni reconocimiento. Dio el paso final hacia el motor, no para complacer a nadie, sino para demostrarse a sí misma que la lucha silenciosa que libraba cada día contra un mundo que no la comprendía no era en vano. Era un acto de autoafirmación. Un momento en que su voz interior, la más poderosa de todas, se manifestaba. Si esta historia de valentía silenciosa te inspira, considera suscribirte. Tu apoyo nos ayuda a seguir amplificando voces que, como la de Sofía, merecen ser escuchadas en todo el mundo. Los 7 mecánicos, gigantes con sus gruesos abrigos, le abrieron paso. La escena era surrealista. La pequeña figura de la niña acercándose a la inmensa masa de metal que los había derrotado a todos. No pidió ninguna herramienta pesada. De su bolsillo sacó un pequeño destornillador, de esos que se usan para arreglar gafas, y un trozo de alambre que había enderezado y doblado en un ángulo preciso. Eran las únicas herramientas que necesitaba. Su confianza era silenciosa, pero irradiaba una fuerza inquebrantable. Bajo las miradas atónitas de todos, Sofía se subió a un pequeño cajón que uno de los mecánicos más jóvenes, el primero en entender la demostración, colocó para ella. Con una familiaridad que resultaba chocante, metió la mano en una abertura del motor, un espacio tan estrecho que las grandes manos de Dimitri jamás alcanzarían. No usó la fuerza. Sus movimientos eran delicados, precisos, casi quirúrgicos. Usó el alambre para sentir el
contorno de la válvula, confirmando su posición, y luego con el pequeño destornillador hizo un ajuste minucioso, una fracción de milímetro cada vez. No miraba, sentía. Sus dedos leían el lenguaje de la máquina. Giró el destornillador un cuarto de vuelta a la derecha, hizo una pausa y luego un mínimo ajuste a la izquierda. Fue un movimiento casi imperceptible. Luego retiró la mano, limpia, sin una gota de grasa. El procedimiento completo no duró más de 30 segundos. Bajó del cajón, se alejó unos pasos del avión y miró directamente al piloto en la cabina. Sin una palabra, simplemente asintió con la cabeza. Una única y decisiva vez. El piloto, un hombre que había sido testigo de días de frustración, miró a Dimitri, que todavía estaba en estado de shock, y luego a Sofía. Con un encogimiento de hombros que decía, ¿qué más puedo hacer?, giró la llave de encendido. Hubo un primer ahogo, un sonido familiar que hizo que el corazón de todos se detuviera. Luego, un segundo, más, no fuerte. El suspense en el aire era tan denso que se podía cortar. La hélice dio una sacudida, giró lentamente una vez, luego dos, y entonces sucedió. Un rugido profundo, poderoso y, sobre todo, constante, estalló desde el motor del Antonov. No era el sonido de una máquina enferma, sino el ronroneo de un gigante sano, despertando de un sueño profundo. El sonido resonó por el pueblo, dominando el aullido del viento, transformándose en una música de pura potencia y esperanza. Era un sonido que nadie allí pensó que volvería a escuchar. Era el sonido de un milagro. La hélice giraba ahora con una fuerza impresionante, levantando la nieve suelta a su alrededor en un pequeño tornado blanco. El avión temblaba, no con la vibración de la falla, sino con el ansia de volar. Los habitantes, que observaban desde lejos, comenzaron a gritar y a abrazarse, las lágrimas congelándose en sus rostros felices. Los 6 mecánicos miraban el motor, a la niña y de vuelta al motor, con la boca abierta de puro asombro. Dimitri permaneció inmóvil, con el rostro pálido, los ojos fijos en la niña que había logrado lo imposible. Ella no sonreía, no mostraba ninguna señal de triunfo, simplemente observaba la máquina, satisfecha por haber restaurado su armonía. En ese momento para Dimitri ya no era una niña extraña, era una fuerza de la naturaleza, una maestra en su arte que le había enseñado la más dura y necesaria de las lecciones, que la verdadera pericia no conoce de edad, experiencia ni orgullo. El rugido del Antonov era ahora el sonido de la vida. En una carrera frenética contra el tiempo, los habitantes y los mecánicos trabajaban juntos, cargando cajas de suministros esenciales, ayudando a los mayores a embarcar y asegurándose de que todo estuviera listo para el despegue inmediato. La pista de aterrizaje, que minutos antes era un escenario de desesperación, se había transformado en una colmena de actividad y cooperación. La ventisca se intensificaba a cada segundo, pero el miedo había sido reemplazado por una adrenalina esperanzadora. Tenían una oportunidad, y esa oportunidad había sido creada por la persona que menos esperaban. La comunidad, unida por la crisis, ahora estaba unida por la salvación. En medio de la celebración y el trabajo, el epicentro emocional había cambiado. Las miradas ya no estaban fijas en el avión, sino en la pequeña figura de Sofía, que permanecía cerca de su padre, observando todo con su calma habitual. Las expresiones en los rostros de los habitantes y los mecánicos eran un tapiz de emociones complejas: asombro, admiración, gratitud y un profundo respeto. Ya no era la niña extraña, la turista silenciosa. En un único acto de genialidad silenciosa, se había convertido en una leyenda local, la prodigio que vio lo que 7 hombres experimentados no pudieron ver. Su presencia había redefinido lo imposible. Lentamente, Dimitri comenzó a caminar hacia ella. La multitud, sintiendo la importancia del momento, le abrió paso.
Cada paso del viejo mecánico parecía pesado, cargado con el peso de toda una vida de certezas sacudidas. Su rostro, antes una máscara de orgullo y frustración, estaba ahora desnudo, vulnerable, marcado por una emoción que rara vez demostraba: la humildad. Se detuvo a pocos metros de Sofía, con el viento azotando su abrigo y el ruido del motor envolviéndolos. Ya no era el jefe, el experto, era un alumno ante su maestra. En un gesto que sorprendió a todos los que lo conocían, Dimitri se quitó su gorra, raída de la cabeza, sosteniéndola contra el pecho. Inclinó la cabeza, una reverencia profunda y respetuosa. En un ruso entrecortado, casi un susurro, dijo: «Prostimenia, perdóname». La miró a los ojos, y por primera vez no vio a una niña, sino una inteligencia vasta e insondable. Estábamos ciegos, yo estaba ciego. Tú nos salvaste. La disculpa no fue solo por su fallo técnico, sino por su prejuicio, por su arrogancia, y fue la confesión más honesta que jamás había hecho. Dimitri, entonces, extendió la mano no de forma amenazante, sino como una petición. «¿Puedo ver de nuevo?», preguntó, señalando el cuaderno que Sofía sostenía. Con un asentimiento de Miguel, Sofía se lo entregó. Dimitri tomó el cuaderno con un cuidado reverente, hojeando las páginas. Ya no veía garabatos, sino el lenguaje de la genialidad. Se detuvo en un diagrama, moviendo la cabeza con admiración. Luego, sacó de su cinturón su destornillador favorito, con el mango de madera gastado por el uso, y lo extendió a Sofía. «Esto es tuyo. Un maestro reconoce a otro». Sofía miró la herramienta, luego el rostro del hombre. La aceptó con un simple y silencioso asentimiento de cabeza. No hubo una gran sonrisa ni palabras de agradecimiento. Su validación no provenía de objetos o elogios, sino de la armonía restaurada de la máquina. Luego, pasó una página en su cuaderno, señaló uno de sus dibujos y, con el dedo, trazó el flujo correcto del combustible, explicando en su lenguaje universal de diagramas cómo debería funcionar el sistema. Dimitri observó fascinado, absorbiendo la lección en silencio. Minutos después, Sofía y Miguel estaban a bordo del Antonov, que carreteaba para el despegue. Por la pequeña ventana, Sofía no miraba a la gente que saludaba, sino al paisaje blanco que se extendía hasta el horizonte. Su mente ya estaba procesando la aerodinámica del vuelo, la física de la sustentación, el siguiente rompecabezas fascinante. Había salvado al pueblo, pero su mente ya estaba en otro viaje. Para ella la solución era el destino, la celebración, solo una consecuencia. El avión ascendió, un punto oscuro contra el cielo blanco, dejando atrás un pueblo transformado. Lo que Sofía realmente conquistó en aquel día helado no fue la admiración de los demás, ni la derrota de un antagonista. Fue la certeza irrefutable de que su manera única de ver el mundo no era un defecto, sino su mayor fortaleza. Nos enseña que la verdadera victoria es interna, encontrada en la valentía de ser quienes somos y de usar nuestros dones, sin importar cuán diferentes parezcan. Historias como la suya merecen ser contadas, pues nos recuerdan el increíble potencial que se esconde detrás de lo que no comprendemos. Si crees en esto, únete a nuestra comunidad. Suscríbete porque tu presencia nos ayuda a continuar esta búsqueda de relatos que inspiran y transforman. Allá abajo, en Siberia, el impacto de aquel día perduraría. Dimitri, con el cuaderno de Sofía en las manos, ella le había dejado la página con el diagrama del motor. Había reunido a sus mecánicos. No estaba gritando órdenes, sino enseñando. Explicaba el dibujo de la niña, mostrando cómo la percepción había podido triunfar donde la fuerza había fracasado. La lección había sido aprendida. Ese día no solo arregló un avión, comenzó a arreglarse a sí mismo y la forma en que sus hombres verían el mundo y a las personas a su alrededor. La historia de la joven mexicana de vacaciones se convertiría en una leyenda local.
contada durante los largos inviernos, un recordatorio de que el verdadero talento no conoce de edad, nacionalidad ni etiquetas. La mayor discapacidad que existe es una mente cerrada, y la mayor genialidad, a menudo, reside en aquellos a quienes el mundo se niega a escuchar. El viaje de Sofía en la nieve de Siberia demostró que, a veces, para arreglar una máquina compleja, primero es necesario arreglar nuestras propias percepciones y mirar más allá de las apariencias para descubrir el potencial extraordinario que reside en cada individuo.